gaurko jardunaldiko 3. hitzaldira iritsi gera. Ahoz hau dabilen hitzak ditugu adimen artifiziala, ez da? Inteligencia artifizial. Eta horri buruz, itzengo digute segidan, horren ardura Maria Lópezek izango du, Deustuko Unibertsitateko irakaslea eta doktorea izango du, hemen dugu ja, gurekin. Giza eskubideen bortxaketak eta batipeat genero ezberdintasunak aztertu ditu, askotan. Adibide bat jartzerako, COVID-ak berdintasun ikuspuntutik izan duen eragina aztertu du. Eta gaurkoan hemen adimen artifizialari buruz hitz egingo du. Indarkeria matxistak adimen artifizialean izan dezakeen zirrizkuaz edo hori ere erabili dezakela, ez da, indarkeria mota horrek. Indarkeria algoritmoak, horietaz ere, gauza oso berria da, baina horietaz ere hitz egingo digu. Eta, besterik gabe Jessicak emango digu Mariari buruzko zehaztasun gehiago, gero, gai, puri-puriko edo aktualidade osoko gai honi buruz izteko. Jessica? Bueno, llegamos al Ecuador de la jornada y vamos a seguir con nuestra última ponencia titulada Violencias algorítmicas e inteligencia artificial. Decía ayer Marta Macho en ese preencuentro que tuvimos que es importante visibilizar no solamente a las pioneras de la ciencia, sino también a las actuales. Y hoy, para presentar esta ponencia, he traído una cita de una científica de datos, que es Katie O'Neill, que dice que los algoritmos son opiniones encerradas en matemáticas. Y si lo pensamos bien, tiene razón, porque los algoritmos funcionan por imitación. Es decir, se alimentan de un conjunto de datos y aprenden patrones que van reproduciendo. En función de esos patrones, formulan reglas que hacen que nos aparezcan unas informaciones y no otras. El problema de los algoritmos es que creemos a pies juntillas en ellos sin pensar que también pueden tener sesgos, ¿no? Y la verdad es que los tienen, porque esa cantidad ingente de datos de los que se alimenta ese algoritmo ha sido creada por una sociedad, en su mayoría hombres, por la brecha digital de género, que o bien invisibilizan a las mujeres o bien nos visibilizan de un modo estereotipado. Y esto significa que de alguna manera la tecnología sigue reproduciendo la desigualdad de género y tiene unas consecuencias muy peligrosas cuando aplicamos, por ejemplo, esa tecnología para evaluar el riesgo de las mujeres que denuncian violencia de género y tomar las decisiones sobre incorporar o no medidas al respecto. Precisamente sobre violencias algorítmicas y las implicaciones que las tecnologías pueden tener, tanto para bien como para mal, en las violencias a las mujeres, nos va a hablar María López Belloso. Ella es licenciada en Derecho, máster en Acción Humanitaria y doctora. Además, también es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de Sociología y Humanidades de la Universidad de Deusto. Así que muy buenos días, María. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuando quieras, tienes la palabra. Eskerrik asko, Jessica, eskerrik asko udalari eta ekimenari. Gracias por invitarme a unas charlas tan interesantes. Gracias por esta iniciativa tan bonita que tenéis de Madejas, que yo no conocía, pero que cuando he empezado a mirar un poco en Internet me ha parecido preciosa, porque creo que es la base de todo, ¿no? Ese tejer red y ese coser juntas lo que nos une frente a lo que nos separa. Entonces, muchas gracias por invitarme. Antes de nada diréis qué hace una jurista hablando sobre violencias algorítmicas. Pues bueno, casualidades de la vida, hace muchos años me tocó empezar a trabajar con ingenieros y con ingenieras, pero sobre todo con ingenieros. Os podéis imaginar por qué. Y lo primero que nos dimos cuenta es que no hablábamos el mismo idioma, que era muy difícil entender lo que decían los ingenieros para una persona que no es pues experta en la materia, ¿no? Entonces, yo llevo muchos años intentando hacer esa labor de traducción. Ya creo que tengo un B2 más o menos en ingeniero. Es bastante fluido mi idioma ingenieril y estoy bastante más cerca de poder entenderles, y precisamente por eso lo que voy a tratar es de ser muy didáctica a la hora de explicar qué es esto de la violencia algorítmica. Y también me gustaría, antes de empezar, reseñar una cosa que me parece importante también por dónde estamos, ¿no? Por esa tarea de coser entre todas lo que nos une.
Es muy importante ponernos siempre las gafas moradas cuando hacemos análisis de estas cuestiones, pero es muy importante también ponernos las gafas de la interseccionalidad. Y para analizar la violencia algorítmica es especialmente relevante que pensemos que no todas somos mujeres blancas heterosexuales sin discapacidad, sino que hay también un montón de mujeres racializadas, mujeres con discapacidad, mujeres con diferentes identidades sexuales, y que todo eso no las va a afectar igual que nos va a afectar a nosotras. Por lo tanto, la definición de violencia va a variar. Vale, me pone un poco nerviosa lo de no controlar las diapositivas, pero voy a intentar que funcione. Vale, entonces, ¿qué es lo que perseguimos en esta charla? ¿Puedes pasar a la siguiente, porfa? Lo primero es entender o tratar de explicar qué es la violencia algorítmica, de qué hablamos cuando hablamos de violencia algorítmica, y como en todas las ponencias anteriores, vamos a tener siempre la luz y la oscuridad. Vamos a ver cuáles son esas amenazas que nos presenta la violencia algorítmica, pero yo que trabajo en derechos humanos me niego, también igual un poco por un ejercicio de autoprotección, de quedarme solo en el lado oscuro. Siempre me gusta ver la parte de la luz y también me gusta visibilizar a aquellas personas que utilizan la tecnología y la inteligencia artificial para el bien, ¿no? Entonces voy a acabar con esa parte positiva, con algunos ejemplos de usos de inteligencia artificial para combatir la violencia contra las mujeres, no solo en entornos digitales, sino en entornos digitales y en entornos presenciales. Pasamos a la siguiente. Entonces, cuando hablamos de violencia algorítmica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando solamente, pasamos a la siguiente, de que la violencia algorítmica es la suma de la violencia más la inteligencia artificial. ¿Estamos hablando solo de esto? Pues si estamos hablando solo de esto, primero tenemos que entender qué es violencia y después tendremos que entender qué es un algoritmo para poder entender lo que es la violencia algorítmica. ¿Qué es violencia? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y a la siguiente también. La definición de violencia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Estamos en un entorno de feministas, con lo cual no hace falta que os recuerde de dónde venimos. Quizás sí tenemos que ser conscientes de dónde estamos, pero bueno, venimos de la Declaración de los Derechos de la Mujer, allá por 1979, donde se definía la violencia no solo como una agresión física, sino como todas aquellas agresiones o discriminaciones contra la mujer que tienen que ver con un menoscabo de sus libertades o de sus derechos, ¿no? Esto se plasma unos años después en la Convención de Protección de los Derechos de la Mujer, en la CIDAW, que también hace una definición de la violencia que va más allá de una mera agresión, ¿no? Si miramos dónde estamos hoy, pasamos a la siguiente, tendríamos que hablar de algo que está ahora mismo en el pilpín, ¿no? Que diríamos aquí, que es el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul marcó un hito en la lucha contra la violencia contra la mujer, porque establecía un marco muy claro de lucha de violencia contra las mujeres. Trascendía solamente la violencia doméstica y hablaba ya de violencia de género, y hablaba también pues, de un concepto de violencia mucho más amplio, donde se entiende como violencia pues, toda aquella situación en las que una parte de la población, que como bien nos decía Nuria al inicio, no somos una parte minoritaria, sino que somos la mayoría de la población, el 51% de la población mundial, vemos afectados nuestros derechos, nuestras realidades y nuestro día a día, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Si lo acercamos un poquito más a nuestro contexto, hace poco tuvimos la segunda modificación de la Ley de Igualdad aquí en el País Vasco, y en esta modificación de la Ley de Igualdad, aparte de modificaciones sectoriales, hay modificaciones también sustanciales y de contenido, y entre otras se cambió la definición de violencia, se modificó la definición de violencia contra la mujer, ¿no? No solo para incluir, por ejemplo, aspectos interseccionales, como estamos diciendo que son especialmente relevantes, sino que he marcado ahí en negro en el segundo párrafo también, porque por primera vez dentro de la violencia contra la mujer se habla de las violencias digitales. Entonces, que esto esté ya plasmado en la segunda modificación de la Ley de Igualdad, que es de antes de ayer, es de 2022, pero que estemos siendo capaces de poder tenerlo ya en una ley vasca de igualdad, aunque como hemos visto antes también, el derecho es verdad que va muy tarde, bueno, pues está llegando. Y aquí tengo que deciros también que parece que estamos en un desierto, que parece que no tenemos herramientas suficientes, pero que no nos damos cuenta de lo bien que estamos, ¿eh? O sea, esta semana hemos tenido una reunión de un congreso internacional para protección de víctimas de violencia doméstica, porque en Europa el término de referencia sigue siendo violencia doméstica.
Y bueno, pues el marco normativo que tenemos en España y en Euskadi, sin duda, es de los más innovadores y nos da unas normas de juego realmente beneficiosas respecto al resto de países, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya sabemos lo que es violencia, tenemos que tratar de entender qué es un algoritmo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, si miramos la definición del algoritmo y pasamos a la siguiente diapositiva, un algoritmo, nos dice la definición oficial, que es un conjunto de instrucciones informáticas que recibe una máquina para realizar una acción o resolver un problema. Dicho así, es difícil de entender. Entonces, mejor, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, lo vamos a explicar así. Vamos a intentar hacer algo que todas sabemos, que es una receta de paella. Un algoritmo no es nada más que una receta. Es decir, dar unas instrucciones para resolver un problema o para encontrar una solución. Un algoritmo es una receta. ¿Pero todas las que estamos aquí haríamos una paella igual? No. A la hora de hacer una buena paella necesitamos unos buenos ingredientes, en este caso los datos del algoritmo son los ingredientes de ese algoritmo, entonces en función de los ingredientes que tenemos vamos a tener un resultado u otro, y por otro lado tenemos al cocinero. Y cuando preparaba la ponencia lo contrastaba con amigas y me decía, jo, ¿vas a ir allí al encuentro de Madejas y vas a poner una foto del cocinero? Y le dije, pues conscientemente sí, porque cuando estamos hablando de algoritmos, los cocineros siguen siendo los informáticos. Y siguen siendo fundamentalmente hombres blancos, occidentales, heterosexuales y con un patrón muy determinado. Entonces, el cocinero para nosotras sigue siendo pues, Arguiñano, y perdonad por la referencia, o sea, no es que lo he cogido por ser un referente cercano, ¿no? Entonces, si tenemos distintos ingredientes y tenemos distinto cocinero, el resultado que vamos a encontrar, y pasamos a la siguiente diapositiva, es distintas paellas. Frente a un mismo problema, distintas soluciones y distintas soluciones que pueden ser realmente una paella, pero podemos encontrarnos con que en muchas ocasiones no sean paellas, sea una esferificación de paella con aroma a marisco. ¿Es una paella? Bueno, pues eso es violencia algorítmica. Entonces, tenemos que entender un poco qué son esos ingredientes y quiénes son los cocineros para poder entender qué es la violencia algorítmica, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva y hablando de... Aquí voy a pasar un poco rápido porque me consta que algunas cosas las visteis ya ayer con Marta, otras cosas me las han ido adelantando Nuria y Laura, entonces, bueno, pues voy a ir un poquito más rápido aquí, ¿no? Pero bueno, dejaros algunas referencias. El libro de Caroline Criado sobre mujeres invisibles es una referencia fundamental para entender cómo de sesgados están los datos que alimentan esos algoritmos, ¿no? Y esas invisibilizaciones afectan a todos los sectores de la vida. Pasamos a la siguiente diapositiva, porfa. Si cogemos como referencia la salud, por ejemplo, un ejemplo claro de cómo están afectados los datos que informan a la tecnología es el ejemplo claro del ataque al corazón. Siempre hemos pensado que si nos da un ataque al corazón nos iba a doler el brazo izquierdo y vamos a sentir un dolor en el pecho. Bueno, pues estos son solamente los síntomas de un ataque al corazón a un hombre. No son los síntomas de un ataque al corazón a una mujer. Si esto lo utilizamos como referencia para alimentar herramientas informáticas que van a ser las que detectan o predicen una enfermedad, claramente lo estamos haciendo mal porque estamos utilizando ingredientes que no son los adecuados. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos hablar de herramientas de navegación. Todas hemos usado Google Maps, todas hemos usado un montón de aplicaciones para movernos por los sitios. Hemos olvidado ya aquellos mapas de carretera, aquellas guías de Michelin que ahora solo nos sirven para identificar restaurantes que en otro tiempo nos ayudaban a movernos. Pero es que todas esas aplicaciones que analizan cómo nos movemos, analizan solamente los mapas, pero no analizan el patrón del movimiento. Si analizamos los patrones de movimiento, podemos ver que las mujeres, por ejemplo, nos desplazamos muchísimo más en transporte público que los hombres. Y no solo eso, sino que en nuestro camino al trabajo y en nuestro camino de regreso al trabajo hacemos itinerarios totalmente distintos, porque tenemos que pasar por la guardería a dejar a nuestros hijos, porque luego les tenemos que recoger y llevar a extraescolares, porque tenemos que parar a hacer la compra, porque seguramente también un día a la semana pararemos a visitar a nuestros padres y a chequear cómo están. Entonces nuestros patrones de movilidad cambian. Por lo tanto, cuando estamos alimentando todas las aplicaciones que nos ayudan a movernos por los sitios, estamos alimentando esas aplicaciones con datos que supuestamente son objetivos, porque algo que dicen mucho los ingenieros es que el número es un valor objetivo y que el número no tiene sesgos,
Bueno, pues eso es muy relativo porque sabemos muy bien lo que es la construcción social y los números también forman parte de esa construcción social, ¿no? Si pensamos en los bancos, la siguiente diapositiva, ¿no? Ahora que estamos utilizando la inteligencia artificial para todo, uno de los usos que se está dando a la inteligencia artificial es tratar de aligerar el trabajo de los bancos para tratar de predecir o decidir de forma más rápida a quién le podemos dar un crédito y a quién no. Claro, si tenemos en cuenta quién ha solicitado normalmente los créditos a lo largo de la historia, quién ha tenido control sobre el uso del dinero, seguro que muchas de las que estáis aquí recordáis la época en la que no podíais ser titulares de una cuenta bancaria, no podíais acudir al banco si no era con vuestro padre o con vuestro marido. Todos esos datos que alimentan ahora los sistemas de los bancos, ¿qué van a detectar? Que fundamentalmente son los hombres los que piden créditos y pagan créditos. Si además a eso añadimos otra serie de datos, como que, por ejemplo, las mujeres tienen un salario más bajo, ¿por qué será? Las mujeres piden más reducciones de jornada, con lo cual tienen también más inestabilidad laboral, más precariedad laboral. Todos esos datos que alimentan los algoritmos y las inteligencias artificiales que están utilizando los bancos, pues evidentemente van a tener un resultado distinto. La paella que nos va a salir va a ser distinta a mujeres y a hombres. Y también hay que reseñar que no va a ser lo mismo para mujeres blancas que para mujeres negras o racializadas y para mujeres con discapacidad o para mujeres con otro tipo de discriminaciones que intersectan, ¿no? Saliéndonos un poco del escenario solo de la violencia contra la mujer, pasamos a la siguiente diapositiva, los sesgos también se encuentran presentes en nuestra percepción racial. Todos tenemos sesgos racistas, tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que asumirlo, pero hay gente que no quiere ser consciente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si conocéis el estudio de una mujer que es un referente, que se llama Joy Buolamwini, no sé si pronuncio bien su apellido, pero bueno, es un referente. Esta es una mujer que es una experta en ingeniería y en inteligencia artificial, trabajaba en el MIT y ella quería desarrollar un sistema de reconocimiento facial, estaba trabajando en un sistema de reconocimiento facial. Ella era la desarrolladora, mujer negra, desarrollando inteligencia artificial, y se dio cuenta que su propia herramienta no reconocía su cara. Solo reconocía su cara si ella se ponía una máscara blanca. Entonces desarrolló una investigación que se llama Gender Shades, que es la imagen que tenéis aquí, en la que evidencia que claramente la inteligencia artificial y todos los patrones de reconocimiento facial que los tenemos ahora mismo a la orden del día, porque casi todos los móviles se desactivan ya con reconocimiento facial, pero lo vamos a tener pasado mañana en los aeropuertos para pasar el control de seguridad. En todos los sitios claramente perjudican primero a las mujeres, a las personas racializadas y segundo, más a las mujeres que a los hombres racializados. Siguiente diapositiva. Este mismo sesgo racial está presente también en otras aplicaciones de la inteligencia artificial, que es el ámbito policial. Y aquí tenemos un melón tremendo, porque ¿cómo podemos predecir la criminalidad? ¿Vale? ¿Cómo predecimos la criminalidad? No sé si habéis visto una película que se llama Minority Report, que es de hace un montón de años, que nos parecía ciencia ficción. Bueno, pues este caso que os traigo aquí, se llama Compass, es un algoritmo que ya se está aplicando en Estados Unidos, que lo que hace es predecir la criminalidad. ¿Cómo lo hace? Pues fundamentalmente analizando los patrones de criminalidad existentes y poniendo más policía en aquellos barrios donde hay más índices de criminalidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que cuáles son aquellos barrios? Pues fundamentalmente barrios habitados por personas negras, personas latinas, que son las que tienen más riesgo de volver a ser detenidas, de volver a meterse en un proceso judicial, con lo cual a salir de ese círculo de violencia, ¿vale? También están aplicando este algoritmo en otro contexto distinto para calcular la probabilidad de reinserción. Claro, si eso lo hacen analizando los expedientes judiciales en Estados Unidos, que podemos estar todas de acuerdo, creo, en que no es el ejemplo de la neutralidad racial, pues nos encontramos con lo mismo, que es que las personas que se ven perjudicadas por ese algoritmo para obtener, por ejemplo, la libertad condicional son fundamentalmente personas racializadas, fundamentalmente en Estados Unidos, personas negras y personas latinas. Entonces, esto nos da una idea de los ingredientes que tenemos cuando hablamos de violencia algorítmica. Pero vamos a volver al cocinero y pasamos a la siguiente diapositiva, y aquí sí que voy a ir muy rápido, ¿no? Volvemos a Arguiñano. ¿Quién es Arguiñano? Y pasamos a la siguiente diapositiva. Pues fundamentalmente son hombres, y por eso no me he podido resistir a utilizar el ejemplo del cocinero, ¿no? Frente a saber que iba a tener solo a cocineras delante, ¿no? Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, el papel de las mujeres
sigue siendo un papel residual donde las mujeres estamos solamente representadas de forma muy limitada y donde además los roles que se nos asignan, porque hablamos mucho y seguro que Marta os habló ayer muchísimo de cómo ha sido afectada la mujer en la historia de la informática, pero es que a día de hoy, si vais a las facultades de informática, las chicas, las pocas chicas que hay, siguen siendo las chicas que toman notas en los trabajos, las chicas que son las secretarias del grupo de hombres, las chicas a las que sus compañeros les dicen calla que tú no sabes, o las chicas que presentan porque son más monas y tienen una mejor letra y lo hacen todo bastante mejor. Entonces, pasamos brevemente estas diapositivas donde os traía algunos datos. Luego os decía que esto no ha sido siempre así, es decir, las mujeres han estado en la informática, como os dijo Marta ayer, desde hace muchísimo tiempo. Tenemos un ordenador gracias a Ada Byron, tenemos Wi-Fi y Bluetooth gracias a Heidi Lamarck y tenemos un montón de innovaciones tecnológicas que son gracias a mujeres, pero cuya patente han explotado los hombres, ¿no? Entonces, eso está muy relacionado con la atribución de valor que se le da a las tareas que realizamos, ¿no? ¿Cuándo han empezado a desaparecer las mujeres de la informática? Porque es verdad que no estaban al principio, tenían el nombre de sus maridos fundamentalmente. Luego hubo un momento en la historia en el que sí estaban las mujeres y fundamentalmente mujeres negras. Si habéis visto la película Figuras ocultas se ve muy bien. Las programadoras de la NASA eran mujeres negras. En el momento en que a esa tarea se le empieza a atribuir valor, las mujeres, y sobre todo las primeras, las mujeres negras, empiezan a desaparecer y empiezan a llegar los hombres. ¿Por qué? Porque al igual que en la cocina, ¿quién cocina todos los días en vuestra casa? Pero ¿quién hace la paella cuando viene la familia a comer? Arguiñano, ¿no? Bueno, pues eso es fundamentalmente, y explicado así labur, violencia algorítmica, ¿no? Y ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de violencia algorítmica, estamos hablando no solamente de las agresiones que se cometen en entornos digitales, sino básicamente de las situaciones en las que una persona no puede satisfacer sus necesidades básicas en un entorno digital o a través de una herramienta informática, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva y eso se traduce en que cuando vamos a hacer una búsqueda en Google, cuando ponemos la mujer debería, lo primero que nos dice es la mujer debería quedarse en casa, ser una esclava, estar en la cocina o ir a misa, ¿vale? Claro, estábamos hablando de si esto es o no violencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Laura me ha hecho muy bien el trabajo antes y ha explicado ya muchas formas de agresión a las mujeres y de violencia contra las mujeres en entornos digitales, ¿no? Nos ha explicado muy bien lo que es el sexting, lo que es el stalking, lo que es el grooming, todas estas nuevas formas de agresión que se dan en entornos digitales. Pero cuando hablamos de violencia algorítmica, ¿hablamos solamente de eso? ¿Hablamos solamente de las formas de violencia que se dan en entornos digitales o a través de aplicaciones? Pues la realidad es que no. Es que hablamos de otra cosa. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hablamos de cómo se utiliza esta tecnología por parte, por un lado, del perpetrador, del agresor, por parte de la víctima y por parte del contexto. Cómo utiliza todo ese contexto social para apoyar a unos, juzgar a otras y para favorecer que esta violencia y esta forma de opresión se vaya consolidando y nos vaya afectando cada vez más, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí, a ver si funciona, os había traído un pequeño vídeo de esta investigadora que os he dicho antes, de Yobulowimi, del MIT, donde utilizando el manifiesto de Sojourner Truth, que seguro que la conocéis porque es una de las pioneras del feminismo negro, gran abolicionista también, que tenía uno de sus escritos principales es soy una mujer, soy yo una mujer. Bueno, pues ella va desmontando, no sé si funciona el vídeo, si lo podemos poner, ¿no funciona? Bueno, es una pena, yo os lo paso si queréis para que lo veáis. Ella va desmontando, o sea, va rapeando, porque bueno, lo adapta muy bien a los tiempos, va rapeando ese escrito de Sojourner Truth diciendo soy una mujer y va cogiendo imágenes de mujeres negras estadounidenses. No os penséis que coge a cualquiera, ¿no? Coge a mujeres que cualquiera podríamos identificar. Michelle Obama, Oprah Winfrey, otro montón de mujeres bueno, con un índice de popularidad bastante importante en Estados Unidos, y nos encontramos que cuando pasamos esas imágenes por un algoritmo las etiqueta como hombres, a todas y a cada una de ellas. Solamente hay una de ellas que en un momento determinado consigue ser etiquetada como mujer, que es Oprah Winfrey,
pero hay que decir que llevaba falda en esa imagen en la que ella es identificada como mujer. Entonces, cuando hablamos de violencia algorítmica no estamos hablando solo de las agresiones que se traducen del entorno no digital al entorno digital, sino de nuevas opresiones que surgen porque esta paella que estamos cocinando en entornos digitales está alimentada por ingredientes que no son de calidad y porque está cocinada por un entorno muy concreto de nuestra sociedad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, os he traído un estudio de una compañera también de UJUE, de la Universidad de Deusto, que evidenciaba precisamente esto, ¿no? Cogía un montón de imágenes donde las imágenes rompían estereotipos de género, es decir, era una mujer que en sus manos, en este caso era un hombre que tenía todo el atrecho que tradicionalmente se atribuye a mujeres y la inteligencia artificial lo que hacía es corregirte la imagen, como diciéndote, te estás equivocando, tiene una escoba, no puede ser un hombre, tiene que ser una mujer. Si eso lo hacías al revés, si ponías una mujer con un taladro, te corregía la imagen y te ponía a un hombre con un taladro, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, decía UJUE cuando publicitó este estudio, decía, si pareces mujer, la tecnología o el reconocimiento de imágenes no identificará tu taladro en tu mano o confundirá un martillo con un secador, pero no ocurrirá así si pareces un hombre. Una prueba más del sexismo en la inteligencia artificial. Voy a pasar muy rápido por las dos siguientes porque también había un vídeo que intuyo que tampoco podemos ver que explicaba muy bien precisamente este caso y voy a pasar ahora a centrarme en las amenazas que nos presenta esta opresión de la inteligencia artificial y estas violencias algorítmicas, ¿no? Y voy a empezar con un ejemplo que ha salido ya porque Laura lo ha mencionado, que ha sido el caso de los algoritmos y de la violencia en los algoritmos y voy a empezar por un algoritmo que seguro que más de alguna conocéis muy bien, que es el algoritmo que se conoce como Biogen. Es un algoritmo que utilizan las policías. Antes, cuando os he hablado del caso en Estados Unidos, os he dicho que es un melón muy difícil de abrir. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En el caso de Biogen lo tenemos bastante claro, porque, claro, Biogen lo que hace es analizar un montón de denuncias que previamente los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han metido a mano en un ordenador. Tenéis que pensar qué han recogido en esos atestados, quién los ha metido y entonces cuál va a ser el resultado de esa previsión de riesgo, que es lo que calcula Biogen, ¿no? Pues nos encontramos con que el algoritmo que evalúa el riesgo de las víctimas de violencia de género no funciona como debería, evidentemente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que esto se acentúa todavía más cuando hablamos de población extranjera. Y no solamente de población racializada, sino población que viene de un determinado entorno. En nuestro caso, el algoritmo que utiliza la Ertzaintza para la violencia de género tenemos claro que funciona mucho peor en mujeres musulmanas y en entornos musulmanes porque pues los datos que alimentan el algoritmo, el contexto y la percepción que todos tenemos de la violencia en el entorno de países musulmanes pues afecta a las personas que han diseñado ese algoritmo y a los datos que lo han alimentado. Esto se traduce en un incremento de la violencia entendida como este concepto amplio que estamos hablando de violencia, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que más de un 7% de las mujeres ha recibido imágenes sexualmente explícitas, bien sea en su móvil, en su correo o en sus distintas redes. Y no hace falta que tengan nuestro contacto, no hace falta que tengan que nos sigan en Twitter o en X o en Instagram para mandarnos estas imágenes. Os voy a poner una anécdota personal y disculpad que acuda a ella, ¿no? Pero el año pasado por estas fechas yo me fui con mi familia a la Warner, a Madrid, en Halloween y estábamos mi hija y yo esperando en la cola para entrar. Mi hija tiene 17 años y cuando estábamos en la cola, era una cola bastante larga, me decía, mamá, me está llegando todo el rato por AirDrop del móvil pues que alguien me quiere decir algo y pues no sé, será algo de... Porque claro, ahora todo está digitalizado, la entrada de la Warner la llevábamos en el móvil, se nos comunicaban los tiempos de espera por el móvil, dice, igual nos están diciendo que se ha estropeado porque yo siempre le digo que no abra ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues mira, a ver, cuando abrimos la imagen, era una imagen de un desnudo de un chico que estaba 3 puestos por detrás en la fila. Entonces, claro, a mí me salió la reacción de decirle... Pero es que no te das cuenta de que está con su madre. O sea, como si eso la fuera a proteger, ¿no? Pero él había conseguido identificar que era una usuaria de iPhone, que tenía AirDrop, que es el Bluetooth que utiliza iPhone, y había decidido que era una buena idea mandarle una imagen suya desnuda a una niña de 17 años que estaba con su madre en la cola de una atracción. Eso
es violencia, es un acto de violencia que claramente identificamos como violencia. Pero es que hay muchas otras percepciones de violencia. Hemos sentido acoso, no solo acoso sexual, sino acoso por nuestra opinión, acoso por publicar fotos, por ejemplo, ¿no? Y aquí hablamos de distintos tipos de ciberacoso, de stalking, de agresión física, de discurso de odio. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de discurso de odio en las redes sociales? Contra las feministas, muchísimas veces, pero contra las activistas raciales, por ejemplo, contra el colectivo LGTBI, contra las personas con discapacidad, ¿no? Encontramos ejemplos de imágenes y delitos de odio en un montón de lugares, ¿no? Y eso se traduce, y pasamos a la siguiente diapositiva, en un incremento de ese índice de delincuencia que antes, no recuerdo si ha sido, creo que ha sido Laura cuando hablaba del incremento del cibercrimen en UK, en Reino Unido. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Aquí vemos que cada vez más tenemos más índice de criminalidad y más índice de agresión en entornos digitales. Y aquí podemos ver que estas agresiones sexuales afectan fundamentalmente a mujeres jóvenes, cuando estamos hablando de agresiones explícitas, agresiones directas, pero es que tenemos que tener en cuenta que quizá a las mujeres mayores nos cueste un poquito más utilizar este tipo de tecnologías. Y como nosotras no estamos alimentando el bicho, como no estamos participando en ese sistema, el sistema no va a detectar nuestras necesidades. Por tanto, cuando una mujer mayor va a querer utilizar la inteligencia artificial y los algoritmos, la respuesta que va a obtener no va a ser adecuada a sus necesidades y, por tanto, eso también es violencia, aunque no sea un tipo concreto de violencia. En las siguientes diapositivas os tenía aquí distintas estadísticas del Ministerio donde se ve cómo han ido aumentando y cómo han ido creciendo exponencialmente pues, el exhibicionismo, el grooming, la pornografía, la provocación sexual, todo este tipo de agresiones directas que ocurren en entornos digitales. Y llegamos al caso que hemos mencionado antes, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Un caso que nos sacudió a todas, el caso de los deepfakes, que es un deepfakes, porque a todo le ponemos nombre en inglés porque queda mejor, ¿verdad? Somos más modernas si lo hacemos en inglés. Un deepfake es una falsificación profunda, que es fundamentalmente es coger la cara de una persona, coger el cuerpo de otra persona y hacer una imagen. Lo que antes hacíamos nosotras con los collages, ¿os acordáis? Cuando cogíamos la carpeta de la Super Pop y poníamos la foto de nuestro artista principal favorito y le poníamos con una foto nuestra. Bueno, pues eso era un deepfake artesanal. Los deepfakes de ahora, el problema es que no son artesanales, que son profesionales y que están al alcance de todos, ¿no? Y antes decía Laura, esto no es delito. Bueno, esto sí es delito. Gracias a que el derecho está viendo que se queda tarde y sobre todo gracias al potencial traccionador que tiene en esto la Unión Europea, se introdujo una modificación en el Código Penal y ahora el artículo 189.1 establece que no importa que las imágenes que se utilicen para la pornografía infantil sean reales o realistas, es decir, que sean imágenes reales de niños o de genitales de menores, sino que si esas imágenes son también imágenes creadas por inteligencia artificial, pero reproducen a menores o las genitales de menores, sigue siendo delito. ¿Cuál es el problema en el caso de Almendralejo? Que en este caso tanto los agresores como las víctimas eran menores de edad. Entonces el problema no es que no haya un delito tipificado, el problema es que los menores son inimputables. Y por supuesto, hablaba antes con Mari Carmen, creo que era, ¿verdad?, que los padres de esos niños o niñas podrán reparar el daño, podrán pagar una indemnización, pero creo que estamos de acuerdo en que así no se resuelve el daño, ¿no? No se recompone el daño, porque muchas veces en derecho cuando hablamos de reponer el daño no somos conscientes de que hay daños que no se pueden reparar. Entonces, bueno, pues en el deepfake la amenaza no es solo que esto esté a la orden del día, sino que está al alcance de cualquiera. Son aplicaciones que todas y todos, al igual que antes nos enseñaban cómo podemos hackear el móvil de nuestra pareja, estas aplicaciones las tenían a su disposición niños de 13 años, ¿vale? Pero no me quiero quedar en los riesgos, no me quiero quedar en este lado oscuro y quiero hablar también de las oportunidades. Y quiero hablaros, pasamos a la siguiente diapositiva, de que ya hay un montón de personas que están trabajando en arreglar esta receta de paella, en recomponer esta violencia algorítmica desde todos los sectores, ¿no? Y tenemos ya personas que están trabajando en mejorar los ingredientes y ahí tenemos el Gender Data Lab, que es un laboratorio de datos que lo que hace es, lo primero, desagregar los datos por sexo.
Cualquiera que trabajéis con datos desagregados sabéis lo difícil que nos resulta encontrar datos desagregados por sexo en la mayoría de los ámbitos, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es desagregar los datos y después analizar los patrones que los datos nos dan desde una óptica feminista, ¿no? Y eso nos permite pues, tener, como os pongo en este otro lado de la diapositiva, investigaciones como la que hace Caroline Schneider, no, en la diapositiva anterior, de análisis de datos feministas, ¿no? Ahora sí pasamos a la siguiente. Tenemos laboratorios que utilizan los datos de forma correcta, que se esfuerzan por conseguir datos correctos y que intentan hacerlo además desde una perspectiva feminista, siendo conscientes de lo que supone la violencia algorítmica y de cómo la violencia algorítmica está afectando fundamentalmente a mujeres y a mujeres interseccionadas por distintas desigualdades. Están creando ya redes sociales, pasamos a la siguiente, para combatir toda esa violencia que veíamos en redes sociales. Están creando redes sociales con una perspectiva feminista, ¿no? No van a ser perfectas, no pensemos que van a ser perfectas, porque a día de hoy los datos siguen siendo pues arroz de muy mala calidad y los cocineros siguen siendo fundamentalmente Carlos Arguiñano y no tanto Eva Arguiñano, ¿vale? Pero bueno, hay iniciativas en las que se está trabajando para crear este tipo de redes sociales. Claro, no hemos hablado antes de las asistentes virtuales, pero si os paráis a pensar en todas las asistentes virtuales que utilizamos a día de hoy, ahí vemos otro eje de violencia que las atraviesa, ¿no? Alexa, Siri, el asistente virtual de Microsoft, todas tienen nombre de mujer. ¿Por qué? Porque entendemos que las personas que reciben órdenes nos gusta que nos ayuden las mujeres y porque entendemos que los que nos asisten y los que nos ayudan tienen que tener una voz femenina, menos en Google Maps. Porque en Google Maps la primera intento fue poner un hombre, porque ¿quién nos dice a dónde debemos ir? Fundamentalmente los hombres. ¿Qué es lo que pasa? Que esto fue una razón técnica, las voces masculinas generalmente tienen un volumen de emisión que interfiere con el ruido del motor y en las pruebas que hicieron vieron que no funcionaba bien y por eso pusieron una voz femenina, no porque quisieran poner a una voz femenina dando las instrucciones en el Google Maps, ¿no? Bueno, también se están creando asistentes virtuales que están entrenadas con buenos conjuntos de datos y que están diseñadas con una perspectiva feminista para poder evitar este tipo de sesgos, ¿no? No vamos a entrar en el campo de la robótica, eso lo podemos dejar, si queréis, para el año que viene y pensamos en qué tipo de robots utilizamos, para qué los utilizamos y por qué, por ejemplo, los robots asistentes que están tan de moda en Japón porque tienen una población fundamentalmente envejecida y no tienen personas que les asistan, son robots con tetas. Con tetas, robots que tienen curvas y tetas. Pues fundamentalmente nos habla también de otro patrón de violencia, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Hemos hablado antes de las limitaciones de las aplicaciones y de la inteligencia artificial que nos ayuda a movernos. Bueno, pues frente a las aplicaciones y los algoritmos que nos dicen cómo movernos y que vemos que a veces no funcionan bien, ya tenemos aplicaciones como estas que lo que hacen es coger un montón de datos bien provenientes de redes sociales o bien de datos que están a disposición de la aplicación por parte de los ayuntamientos o de otras entidades, van detectando dónde hay picos de inseguridad y nos ayudan a movernos de forma segura por las ciudades. Es un ejemplo más sofisticado de algo que se puso muy de moda aquí en Euskadi el año pasado, de la parada del autobús intermedia, ¿no? De que yo no tenga que esperar hasta mi parada del autobús, sino que pueda pedirle al autobusero, por favor, para aquí, que estoy a mitad de camino y me pilla más cerca y no tengo que pasar un callejón oscuro. Pues eso lo hace ya esta aplicación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto que os he traído aquí es la siguiente, por favor. Esta es la aplicación de movilidad. Esta es una aplicación que lo que hace es reproducir una conversación entre un chatbot, y ahora vamos a hablar lo que son los agentes conversacionales, que seguro que ya habéis interactuado con más de uno, sobre todo cuando habláis con compañías de teléfono o con Osakidecha. Son agentes conversacionales, ¿no? Entonces, ahora está muy de moda pensar que esos agentes conversacionales pueden servir a una persona que está en situación de violencia para acceder a información o para acceder a denuncia. Bueno, pues en este caso, este ejemplo que os he traído aquí es un ejemplo de Brasil, que lo que hace es reproducir la conversación de este asistente con una víctima de violencia para que se pueda ver claramente, primero, lo difícil que es pedir ayuda, segundo, todos los riesgos que supone y tercero, cómo esa persona a lo largo del proceso se ve revictimizada, ¿no? Entonces, este proyecto lo que hace es
poner esa mirada feminista en el proceso de petición de ayuda. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí os he traído dos ejemplos también de estos chatbots, que son dos ejemplos que estamos analizando nosotras en proyectos de investigación. El primero se llama A-No-8 y el segundo se llama Fembot. El primero está diseñado por un proyecto europeo que quiere diseñar un chatbot que pueda ayudar a las víctimas de violencia doméstica, porque claro, somos 10 países europeos y la regulación es diferente en los 10 países, entonces tenemos que coger el marco más amplio, que es el de violencia doméstica, y el otro algoritmo es un algoritmo que desarrolló una ONG que se llama Interred, que también hizo un piloto para tratar de desarrollar un agente conversacional para mujeres que están en situación de violencia, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotras es tratar de ver si realmente tienen potencialidad o no. Os tengo que adelantar que soy bastante escéptica, o sea, sobre todo teniendo en cuenta que al menos aquí tenemos el 016 que te permite hablar con una persona, tenemos otras vías y otros cauces de ayuda y sobre todo, os voy a decir, en este proyecto que os hablaba antes, en el de A-No-8, somos 10 países europeos, hemos tenido una reunión aquí en Donosti esta semana, éramos todo mujeres, pero en la reunión solo hablaban los 3 hombres que estaban. Entonces, bueno, la capacidad de incidencia que vamos a tener va a ser también bastante limitada. Seguimos. Esto sigue en la misma línea, es también una aplicación que lo que hace es recoger o condensar toda la información que puede resultar interesante para personas que están en situación de violencia y te lo pone en una aplicación de tal manera que tú puedas saber a dónde acudir, con quién contactar, cómo recoger una evidencia sobre tu agresión y bueno, no es que te solucione, no es un algoritmo propiamente dicho porque no te da la solución, pero sí que te recopila la información para que la puedas tener disponible y accesible en un mismo lugar. Pasamos a la siguiente. La siguiente aplicación, esta de aquí. La siguiente aplicación me ha parecido especialmente interesante porque se desarrolló durante el contexto del COVID. Yo, como os han dicho en la presentación, vengo del entorno de la ayuda humanitaria y de los derechos humanos y las entidades de ayuda se encontraron con que, claro, durante el COVID no tenían capacidad de acceder a las víctimas, no tenían capacidad de proporcionarles ayuda, entonces se hicieron grandes esfuerzos por diseñar una aplicación en código abierto, que sea en código abierto es muy reseñable porque estamos diciendo que somos transparentes en los datos que usamos y en la receta que estamos usando para daros esta solución y lo que hacía era, en un contexto de emergencia, tratar de a través de esa aplicación poder aportar información a las víctimas de violencia. La siguiente diapositiva son dos aplicaciones que están muy centradas en la evidencia médica. Os decía antes que aquí en España estamos en un contexto privilegiado porque somos capaces de entender que para llegar a una violencia física hemos tenido que atravesar muchas capas de violencia y sobre todo capas de violencia que no dejan marca, ¿no? Pero en muchos sitios todavía la única violencia que se mide es la violencia que deja huella. Entonces están desarrollando un montón de actividades y sobre todo aplicaciones y de herramientas de inteligencia artificial que ayudan a las mujeres a recoger evidencias de aquellos daños que están sufriendo. Evidencias que, como nos decía antes Laura, puedan ser utilizadas en un proceso penal, es decir, que sean verificadas y que después las podamos usar sin riesgo de que nos digan esto lo has trucado tú, te has dado un golpe en la ducha para decir que te han agredido pero no. Entonces, bueno, están desarrollando un montón de herramientas en este sentido. Entonces, creo que, como en todo en nuestra sociedad, no importa tanto la tecnología que usamos, la receta que usamos para hacer la paella, sino con qué ingredientes lo hacemos y cómo lo cocinamos, ¿no? Todo, si lo hacemos con buena intención, nos ayuda a obtener un buen resultado, ¿no? Y esa es la clave para la violencia algorítmica. Tenemos que entender que la violencia algorítmica no son solo las violencias que se producen en entornos digitales, sino que son también las denegaciones de nuestras necesidades y de nuestros derechos básicos por herramientas de inteligencia artificial y que esas herramientas bien utilizadas pueden ser muy, muy útiles. La cuestión es que tenemos que entender bien con qué datos las estamos utilizando y para qué las estamos usando. Y para no extenderme más, lo dejo aquí y espero que os haya resultado interesante y que tengamos debate. Bueno, muchísimas gracias, María, porque ha sido muy esclarecedor y sobre todo porque
no solamente nos hemos quedado con ese punto negativo, sino que también hemos visto cómo la inteligencia artificial bien aplicada sirve para mucho, ¿no? Y ese es el futuro que queremos tener. Vamos a hacer ahora el debate, ¿verdad, Garbiñe?